gloria, para darte honor, para darte alabanza a ti, para esperar en ti, mi Rey precioso. Muchas gracias, Padre. Gracias, gracias. Sigue ministrando sobre tu pueblo, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos. Yo sé que te mostrarás proveedor, Padre. Que con tu palabra, Señor, nos sostiene, nos levanta, Señor. Y que tu compañía, Señor, no faltará, Señor, en medio de todos los tiempos, Señor, que veremos tu gloria, tu bondad, tu misericordia, y que al terminar el día, Señor, podemos agradecerte y contar de tus maravillas, de tus hechos, de tus bondades y de tus misericordias preciosas, Señor. En ti esperamos, Señor, en tu amor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias por todo, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Señor. Que esta palabra nos alimente, Señor. Nos traiga regocijo, nos traiga nuevas fuerzas, Padre. Y que contigo, Señor, podamos ver tu bondad, tu gloria y tu gracia infinita, Padre. Muchas gracias, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar esta mañana nuevamente disfrutando de la presencia de Dios, de sus maravillas, de todo lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Y pues le invito a que te regocijes en esa presencia maravillosa del Señor. Quiero compartir esta semana un tema y le he puesto retomando nuevamente o vivificando nuevamente la esperanza que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y voy a leer un versículo bíblico que para algunos es bien conocido, pero para otros quizás necesitamos comprenderlo, y está ahí en el libro de Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 9, en el versículo 12, y voy a leerlo en tres versiones bíblicas, y permítame hacerlo, y voy a explicar lo que Dios espera o quiere de nosotros. Pues pienso que Él ha visto en nuestro corazón, y quizás muchas de las personas que me están escuchando y que están expuestos delante del nombre del Señor, necesitan esa palabra, necesitan revivir cosas que quizás hemos dejado pasar por alto. Dice ahí en Zacarías, en capítulo 9, versículo 12, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, porque hoy también os anuncio que os restituiré el doble. En la versión Biblia del lenguaje, los hispanos, dice: vuelvan a la fortaleza, oh cautivos de esperanza. Hoy mismo os anuncio que te restituiré el doble. Y una versión más, nueva versión internacional, dice: vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Es interesante, y hay estaba hablando en días pasados con una persona, en su manera de expresar las cosas, estaba tan defraudada por muchas cosas que estaba esperando, y que hasta cierto punto puedo decir, y yo sé que hay muchas personas entendidas, que hay momentos que Dios nos dice no. Y a veces eso no de Dios nos causa tanto daño interior, y no lo aceptamos, y tratamos de forzar las respuestas de Dios para ver si de pronto le convencemos con un sí. Pero cuando Dios determina una cosa, y lo estuvimos viendo o escuchando la semana pasada, que como dijo Job, si Dios determina una cosa, no hay nada que le cambie. Pero cuando recibimos eso no de Dios, o cuando se tarda en venir de una promesa que Dios nos ha dado, o una petición que hayamos levantado, como lo hacemos cada mañana en este espacio, nos desanimamos. Y yo le decía a esta hermana una frase que es bien conocida por muchos de nosotros, y porque algunos dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y juntamente con esta expresión yo digo una frase muy de mi manera de hablar. Digo: mientras estemos vivos hay esperanza. Y eso es una verdad que la misma palabra nos dice. El asunto es, ¿qué sucede cuando nosotros nos ha pasado de todo? Y no queremos seguir creyendo absolutamente nada. He conocido personas donde han cerrado su corazón totalmente, y
Les ha pasado de todo definitivamente. Han orado a Dios, no ha pasado nada, han estado en ayuno, en oración, han ido a iglesias, han visitado muchas iglesias, han orado, han impuesto manos, todo lo que dice la palabra y no sucede absolutamente nada. Y en ese cuadro, en ese grupo de personas, porque no es solo una, he encontrado muchas personas, han perdido toda esperanza y no quieren seguir. Y inclusive alguna persona me confrontó y me dijo, pero ¿cuál Dios? Si he esperado en Él, si le he llevado tantas peticiones y parece que no me escuchara. ¿Qué nos dice Dios a través de inclusive este versículo que hemos leído de Zacarías 9:12? Dios nos dice, vuélvete a la fortaleza. No te salgas de ella. En otras palabras, nuestra fortaleza es Dios. Nuestra fortaleza es el gozo que podemos tener en que en algún momento, en el momento menos inesperado, el poder de Dios será manifiesto sobre ti y nos levantará. Permanece, en otras palabras, con tu confianza, con tu fe. Así estén, digo yo, usando una frase muy personal, en cuidados intensivos, debemos permanecer en ese Dios que si no lo podemos hacer nosotros, si la gente que está a nuestro alrededor no lo puede hacer, el que puede obrar y nos sorprende con su manera de obrar va a ser Dios. ¿Quién nos formó? ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hace? Y como hemos leído en diferentes textos, tiene misericordia de nosotros, y leíamos justamente en el momento de oración en el Salmo 107, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mire lo interesante que nos está diciendo este precioso versículo. Vuélvete a la fuerza, que solamente provee de Dios, que te cautive la esperanza. Y es bien interesante porque el versículo lleva la idea de encerrarnos en su prisión. La esperanza voy a hacer como una manera figurativa, es como una prisión. No pierdo la esperanza a pesar de que todos me digan que ya no hay nada que hacer. A lo mejor los médicos nos han pasado un diagnóstico terrible, pero yo siempre digo, mi esperanza está puesta en el Señor. Si Él quiere utilizar a los médicos, gloria a Dios. Si quiere utilizar algún medicamento, alabado sea el Señor. Si Él quiere sanarme directamente, porque poderoso es para hacerlo. ¿Qué somos nosotros? Pero lo único que sí tenemos que tener la plena certeza, la esperanza de que Dios está con nosotros. Por eso, mi hermano, yo te digo, enamórate de esas promesas de Dios. Sigue esperando en Dios, que en su tiempo obrará, no en el nuestro. Es un texto y esto me ayuda mucho y quizás lo repito bastante, pero también espero que traiga esperanza a ti, mi hermano, mi hermana. Como dice el Salmo 27, un versículo que repito mucho porque es el texto que me ha traído aliento, y si lo ha hecho conmigo, lo hará también contigo, donde dice que hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Hay momentos que yo le digo, Señor, yo sé que aunque la situación es difícil, yo sé que cuando hay momentos que escasean todas las cosas, que perdemos toda esperanza, que somos defraudados por actitudes de personas, le digo, Señor, yo sé que tu mano no se ha cortado para bendecirlo, dice ahí en Isaías también, sí, que su mano no se ha cortado para bendecir ni para bendecirnos, sino que en su momento Él abrirá su mano poderosa, nos sustentará, nos levantará, nos dirigirá, que su amor infinito nos sostendrá. Esa es la esperanza que tenemos. Hay una expresión que me gusta y la hemos leído en algunos otros devocionales, que justamente está en Isaías capítulo 40, donde hay un momento y pienso que el pueblo de Israel está desesperado, y lo menciona en esa porción como Jacob, y lo expresa. Versículo 27, Isaías 40, 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó de mí mi juicio. Quizás son los reclamos que muchas veces le hacemos al Señor.
Y no solamente le hacemos a Él, sino he conocido personas que han perdido tanto la esperanza que le habla de Dios y en alguna ocasión, y tal vez en varias ocasiones me han dicho, pero ¿cuál Dios? Si he orado, si he ayunado y me sacan toda la lista. Y yo sé que no me lo están diciendo solamente a ti, sino que hay un reclamo, hay un dolor, hay quizás un resentimiento contra Dios, porque no actuó de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. Pero qué hermoso es cuando nosotros podemos permanecer firmes a pesar de que quizás la respuesta no ha sido como lo hemos esperado. Pero que Dios sabe lo que está haciendo, sabe cuándo actuar, sabe cuándo tratar con nuestro corazón, sabe cuándo disciplinarnos. No nos gusta la disciplina porque nuestro estilo de vida, si lo miramos en una forma general, hemos tenido mucha disciplina en muchas de las cosas, de las actitudes. Es más, muchas veces queremos que Dios nos responda, pero no estamos de acuerdo con su manera de actuar. Y muchas veces no estamos actuando en fe, sino que tal vez obligamos a Dios que tiene que hacer las cosas como nosotros pensamos que tienen que ser hechas. Pero Dios tiene planes con nosotros totalmente diferentes. Y en su amor, en su bondad y en su misericordia, mi hermano o mi hermana nos sustentará. Hay muchas cosas que nos han quitado la fe, pero qué lindo esta promesa que nos está dando este texto, porque dice que todo lo que nos fue robado, todo lo que nos fue quitado, todo lo que hemos perdido, inclusive le está hablando al pueblo que ha venido en cautividad, en problemas, en dificultades, en sitios, no podían salir, se les acaba el sustento, en presiones. Él dice, no se preocupen, todo lo que les fue quitado, yo les restituiré, yo les devolveré el doble. ¿No te parece interesante tomar esta promesa en este día, mi hermano, mi hermana? Quizás tú estás en ese grupo de personas que han perdido esa esperanza, que ha pasado tanto el tiempo y no ha visto una respuesta de Dios. Por la iglesia donde el Señor me ha permitido ministrar por tantos años han pasado muchas personas. Muchos de ellos están defraudados porque no vieron el cumplimiento de promesas que Dios les dio. A lo mejor han dicho en su corazón que tal vez fue palabra de hombre lo que le enseñaron. Y Dios quizás en su infinita misericordia está pendiente y Él sabe que lo que prometió, Él sabe lo que te dijo a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, un día llegue el momento en que lo cumplirá. Dios tiene un tiempo perfecto para ti y para mí. Hay un ejemplo que quisiera compartir contigo que está escrito en la palabra, de un personaje también bien conocido. Es el ejemplo de Abraham, que cuando no hay motivos para seguir creyendo o seguir esperando en Dios, Él supo y nos enseñó y quedó escrito ahí en la palabra cómo hizo Él. Después de tantos años, del anhelo de su corazón de tener un hijo, supo esperar en Dios, y aunque su cuerpo quizás no tenía la vitalidad que necesitaba, o a lo mejor dice mismo la palabra, vio a su esposa que ya no tenía la capacidad para darle un hijo, siempre estuvo esperando. Y mire cómo dice en Romanos capítulo 4, versículo 18, y permítanme, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza. Miren lo interesante, y vuelvo y leo este versículo. Romanos 4, 18 dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Ahora, qué bueno que si tienes una Biblia ahí, mirarás este versículo de Romanos 4, 18. Permítame, voy a leerlo y le pido al Espíritu Santo que te hable al corazón a través de este versículo. Y me fascina como está escrito en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Cuando yo me traslado al capítulo, a Génesis, los capítulos que hablan de Abraham,
Hay un momento en que él comienza a tener dudas, inclusive confronta a Dios y dice, Señor, no me has dado prole, no me has dado descendencia, Señor. Y el único que me va a heredar, Señor, es este Damaseno, uno de sus siervos tal vez más cercano. Y Dios comienza a alentarle y hace, yo no sé, en términos tal vez médicos o psicológicos diría, comenzó a hacer una terapia con él, una terapia espiritual. Perdónenme como estoy utilizando esta palabra, pero es un entrenamiento de la fe que he encontrado en la Biblia y que es necesaria para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué hace Dios en 2 ocasiones con Abraham para que su esperanza no decayera, para que no perdiera la esperanza como quizás muchos de nosotros la hemos perdido? Creo que lo primero que le hace, él conecta esta promesa de darle, de ser padre de multitudes, de darle esta promesa de tener una descendencia que sería difícil de contar. Primero le dice, tu descendencia serán como las arenas del mar. Y está caminando por un desierto. Y tal vez Abraham, cada vez que da un paso, siente en sus pies, porque eran sandalias lo que utilizaban. A lo mejor muchas veces se quitaba esa sandalia y comenzaba a caminar sobre la arena. Y cada paso que daba, tal vez repetía, no dice la Biblia, pero me imagino, Abraham repitiendo, cada vez que colocaba sus pies sobre la arena, en esa esperanza, en esa palabra que Dios le había dado, así será mi descendencia, así será mi descendencia. Tal vez algún día se agachó, tomó en sus manos una cantidad de arena, trató de contar los granos de arena y se dio cuenta que era imposible contarlo. Y tal vez viene la palabra de Dios en esos momentos, rearguyéndole, hablándole en su interior, alimentando esa esperanza, diciéndole, así será tu descendencia, como las arenas del mar. Luego hace otra cosa maravillosa con Abraham, que es bien interesante. En la noche lo saca fuera de su campamento y le renueva la promesa y le dice, mira al cielo, me imagino una noche totalmente despejada, sin nube, donde podía mirar hacia el cielo y dice, cuenta las estrellas si puedes. Y yo me imagino Abraham tratando de contar las estrellas. Yo no sé si, especialmente lástima que en ciudades grandes como Bogotá, como algunas ciudades que son inmensas a causa de la luz, no podemos ver las estrellas. Pero cuando estamos en el campo, cuando estamos en lugares donde está bien despejado y comenzamos quizás con la vista que tenemos a cantar, a contar algunas estrellas, a mirarse al firmamento y tratemos de contar cualquier día las estrellas que alcanzamos a ver. Muchas de ellas tal vez ni las percibiríamos, pero están allí. Necesitaríamos tal vez un lente, un telescopio de gran potencia y miráramos al infinito y tratáramos de contar todas esas estrellas. Y tal vez habrán en esa intención de la promesa de decirles que Dios le dijo, así será tu descendencia como las estrellas. Dice si puede contarlas. ¿Sabe qué me parece interesante en estos 2 ejemplos que están escritos en la palabra? Dios lo conectó con cosas, porque a lo mejor en la sabiduría de Dios, Él sabía que tenía un tiempo determinado para el cumplimiento de esa promesa, pero la esperanza Abraham no la podía perder. Por eso, qué hermoso como nos está diciendo ahí en Romanos 4:18, aunque no había motivos para tener esperanza. Hay mucha gente que me está escuchando y otra que quizás no están en ningún lugar o a lo mejor más adelante van a escuchar una palabra como esta, que ya no hay motivo para tener esperanza. Tal vez se miran a un espejo, miran su rostro, miran su cuerpo, a lo mejor toman en sus manos quizás como una hoja de las que puedo tener aquí, donde pueden haber unos resultados médicos que no han sido los mejores, los mira y a lo mejor el mismo médico, quizás alguna autoridad le ha dicho, ya no tienes esperanza, prepárate porque lo único camino que te queda es partir a la presencia del Señor. En un momento como eso, estaba Abraham y qué hermoso como lo está interpretando y por eso estoy utilizando esta versión. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser al padre de muchas naciones.
¿Qué lo sostuvo a él? Que le creyó a Dios. ¿Qué le sostuvo a él? Una manera de actuar cada mañana que pienso que es una forma de nosotros fortalecernos en la fe en cuanto a las promesas que Dios ha colocado en nuestro corazón, que hemos leído en la palabra, que sabemos que es Dios quien está sosteniendo, no dejar de repetir lo que Dios nos dijo. Tal vez cuando caminabas y ven estos dos ejemplos que al menos están escritos en la palabra, en el libro de Génesis, cuando caminaba en el día, a lo mejor en medio de la arena, cada vez que pisaba y tenía esa conexión con la arena, decía, Dios me dijo que así como las arenas que no pueden ser contadas, iba a ser mi multitud. Y a lo mejor miraba a su esposa ya cansada, ya bastante avanzada de edad, y dice la palabra que ya no había esperanza, al menos en alguna forma humana, de que ella tuviera familia. Pero aunque no había esperanza, como está diciendo, aunque no había motivos para tener esperanza, él siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, se paró en esa promesa de Dios. Mi hermano, mi hermana, es la única forma de sostenernos en pie. No importa lo que te hayan dicho, no importa los conceptos que tengan de ti la gente. Lo que más nos interesa para sostenernos en pie, para seguir adelante, es lo que Dios ha dicho de nosotros. Lo que Dios ha hecho de ti. Y si no has escuchado nada de Dios, qué bueno que tú abras el corazón, te acerques a la palabra, abras tu espíritu y digas, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿A qué me has traído, Señor? ¿Cuál es la esperanza, Señor, que tú me das para mantenerte firme? Y esa palabra, ese texto, esa palabra rema que Dios te dio, medítala de día y de noche, como se lo dijo a Josué. No pierdas esa esperanza, no pierdas esa promesa de parte de Dios, porque ciertamente Dios la cumplirá en el nombre del Señor Jesucristo para ti. Abraham se fortaleció porque constantemente escuchaba y a lo mejor repetía la palabra que escuchó de Dios decirle, vas a ser padre de multitudes. Inclusive el mismo nombre que le cambió el Señor significaba eso. Lo saturó de la promesa. Nosotros tenemos la tendencia de olvidarnos. A veces nos da la promesa y ni siquiera nos la escribimos. Cada vez que Dios te dé una promesa, escríbala, colóquela en un lugar donde la pueda ver. Ojalá donde está a cada momento. Y recuérdate lo que Dios te dijo, porque si Dios lo prometió, ten la plena seguridad, mi hermano o mi hermana, de que Dios lo cumplirá en ti. Lo ha hecho conmigo, lo dice la palabra en el caso de Abraham. Y yo sé que en el nombre de Jesús tú te vas a levantar y vas a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. ¿Qué si oramos en estos momentos y le decimos, Padre, qué hermoso es contemplar la grandeza de tu amor, la grandeza de tu paz y lo inmenso que eres tú en medio de todas las cosas, Padre? Qué bueno es saber que tenemos un Dios todopoderoso que no se olvida de sus misericordias, de sus promesas, Padre. Ayúdanos a mantener esa fe, esa seguridad, esa esperanza, como lo está diciendo esta palabra, Señor. A ser prisioneros de esa esperanza, Señor. A que todo lo que anhelemos, Señor, sea el cumplimiento, Señor, de aquello que tanto anhelamos, Señor. Y que tú sabes que lo necesitamos, Señor. Yo digo a tus hijas, bendigo a tus hijos, susténtales con ese poder de tu palabra, con el aliento de vida, Padre. Que nos apoyemos en ti, que podamos levantar esa bandera de victoria y decir, tenemos un Dios poderoso para el cual no hay nada imposible y que si tú lo prometiste, Señor, se cumplirá, Señor. Así pasen los días, así pasen los meses, pasen los años, Señor. Sé que tú tienes un tiempo preciso, Señor, para mi hermano, para mi hermana, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu paz y gracias porque tú eres el Dios que nos sostiene, Padre. Bendigo a tu pueblo, sigue sustentándole, que esta palabra quede grabada en su mente, en su corazón y no pierda la esperanza de seguir esperando en ti, Padre. Muchas gracias, Padre, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios es fiel para cumplir lo que te prometió. Le habló su pastor Ilan de Luz Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.